3, para usted que no estuvo hace 8 días, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces ahí encontramos la primera bienaventuranza o la bienaventuranza de la palabra del Señor. ¿Sabía usted que encontramos en el libro de Apocalipsis 7 bienaventuranzas? Así como hay 7 iglesias, 7 sellos, 7 copas, 7 espíritus, se habla también, aparece el número 7 muy continuamente. El número 7 es un número de perfección, como tal, de plenitud. Entonces, si juntáramos todas las 7 bienaventuranzas, estamos hablando de la plenitud del gozo de los justos, y precisamente en los tiempos finales. También podemos definir la palabra bienaventuranza, que viene del griego Makarios. Diga conmigo, Makarios. Dígale al que está a su lado, Makarios. Eso quiere decir bienaventurado. Makarios, o sea, quiere decir que somos bendecidos. ¿Cuántos bendecidos hay conmigo aquí esta noche? Que somos muy felices. A ver, ¿qué pasó con los felices? A ver, deje la cara de limón, por favor, una sonrisa. Si somos Makarios, somos felices, somos bienaventurados. De hecho, somos más que felices, es lo que quiere decir el término bienaventurado. Entonces, ahí encontramos algo interesante. Ahora, retomando, recordemos que en el marco del libro de Apocalipsis, en la introducción mejor, porque está en el versículo 3, se habla de la primera bienaventuranza. Algunos ven el libro de Apocalipsis como un libro de terror, de miedo. A ver, ¿alguien ve el libro de Apocalipsis como algo miedoso? Diga la verdad. Sí, cierto. Empezamos a leer y hay algunas páginas, algunos capítulos que, Dios mío, qué cosa tan tremenda, especialmente cuando ya empieza a aparecer el anticristo, la bestia, el falso profeta y todas estas cosas, y las copas de la ira de Dios, ¿cierto? Son cosas terribles, son cosas miedosas. Pero déjeme decirle que el libro de Apocalipsis no es un libro de terror. El libro de Apocalipsis es un libro de mucha esperanza, porque veremos la victoria final y el establecimiento del reino de Dios, donde la iglesia del Señor será una iglesia perseguida pero victoriosa. Perseguida pero victoriosa. Ahora, vamos a mirar entonces la segunda bienaventuranza. Y antes de decirles dónde está y cuál es, ¿cierto? Vamos a ponerle un poquito de misterio. ¿Para cuántos la muerte es algo triste y doloroso? Levante la mano. Y aún algo miedoso, ¿no? ¿Qué tal que le dijera yo a usted que es bueno morirse? No, no es bueno morirse. Pues usted no lo sabe porque no se ha muerto, ¿no? Pero si miramos en el contexto, vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, encontramos la segunda bienaventuranza, que es la bienaventuranza de morir en el Señor. Así la he llamado. La bienaventuranza o la felicidad de morir en el Señor. ¿Cuántos aquí estamos en Cristo? ¿Seguro? Entonces usted es bienaventurado, usted es feliz. Así que por favor, pélemelos de leche, ríase. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Mire lo que dice el texto, voy a volverlo a leer. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. ¿Qué debía escribir Juan? A ver, ¿qué es? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí parece que estuviéramos leyendo algo que es una paradoja, algo contrario a nuestra razón, a nuestra lógica, y es que se nos está diciendo que la muerte es algo bueno, que la muerte, contrario de lo que nosotros hemos pensado toda nuestra vida, que es algo triste, que es algo doloroso, que es algo que nos hace llorar, que la Biblia dice que la misma muerte tiene un aguijón, ¿cierto? Aquí se presenta la muerte, o Dios mejor, presenta la muerte como algo bueno, como algo que es digno de ser reconocido y por lo cual deberíamos estar felices. Ahorita vamos a mirar el contexto en que el apóstol Juan está dando esta bienaventuranza, o que el Señor mismo le está dando esta bienaventuranza a él. Ahora, para entender un poquito más, vamos a leer ahí mismo en Apocalipsis 12:11, porque es importante entender que esta bienaventuranza está dada en el tiempo de la gran tribulación. Hay un tiempo de 7 años llamado el tiempo de la tribulación, donde los 3 últimos años y medio son conocidos como la gran tribulación. Ahora, la gran tribulación es el tiempo donde va a aparecer el anticristo, donde va a aparecer su reinado, donde va a perseguir a la iglesia con mayor intensidad. De hecho, la iglesia siempre ha sido perseguida, y todos los que estamos aquí en alguna medida hemos vivido tribulación. Pero cuando hablamos de gran tribulación, será un tiempo donde nunca hubo tanta tribulación como en ese periodo de tiempo. Vaya conmigo a Apocalipsis 12:11 y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ojo, note que estos de los que se habla aquí, que esperamos que nosotros, la iglesia, ya nos hayamos ido con el Señor, sino que quedarán los que van a ser evangelizados por los 144,000, quedarán los que se van a convertir de todas las naciones de la tierra en aquel tiempo, aquellos que quizás fueron cristianos. Bueno, no podíamos decir que eran cristianos, ¿no? Si no se fueron con el Señor, no eran cristianos. Decían ser cristianos, pero no lo eran. Decían ser de los nuestros, pero no lo eran, porque no habían nacido de nuevo. Pero vino el novio por la iglesia en el rapto, se llevó la iglesia y quedaron aquí algunos que conocían la profecía, que venían a la iglesia, pero no habían nacido de nuevo, y les va a tocar vivir un periodo de tribulación. Pero el periodo de la bienaventuranza, como lo dije anteriormente, será el periodo más difícil, Será el periodo donde habrá persecución, donde aquellos que no adoren la bestia serán perseguidos, donde aquellos que no reciban el sello serán perseguidos y no podrán comprar ni vender. Será un tiempo supremamente difícil. Ahora, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
Habían sido muertos ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios. Sin duda vendrán tiempos donde nuevamente la iglesia será perseguida por causa de Cristo. Y déjeme decirle algo, porque a veces nosotros parece que dividiéramos la iglesia en la iglesia de África, la iglesia de Asia, la iglesia de Europa, la iglesia de América. Somos una sola iglesia. Y somos hoy una iglesia perseguida. Si miramos países como los países asiáticos, en algunos países de África, conocidos como la ventana 1040, o los países musulmanes, hay persecución. Entonces, si la iglesia oriental o en Oriente está siendo perseguida, no podemos decir, ay no, nosotros aquí estamos de paseo. No, es la iglesia del Señor, es una sola iglesia y estamos siendo perseguidos. Si vamos a la historia, desde el mismo nacimiento de la iglesia, podemos decir que ha habido oposición, antagonismo, hostilidad y persecución. Eso lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero aquí es interesante, cuando se empiezan a abrir los sellos, dice que cuando se abre el quinto sello, el apóstol dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pregunto, ¿cómo habían muerto ellos? Perseguidos, martirizados. O sea que esta gente había vivido, los que habían muerto hasta allí, tribulación. Pero déjeme decirle que la gran tribulación todavía no había iniciado como tal. Y es lo que usted y yo tenemos que entender. ¿Dónde está situada la bienaventuranza? ¿Sí? ¿Dónde está puesta? Ahora, volviendo al capítulo 14, usted y yo podemos entender que para amar o ver la muerte como una bendición, tenemos que trascender de lo terrenal a lo celestial, de lo temporal a lo eterno. Tenemos que tener una visión de lo eterno. Yo le voy a hacer una pregunta. Si el Señor viniera esta noche, ¿usted se iría con Él? Si el Señor le diera la opción de irse o quedarse, ¿cuántos se irían esta noche con el Señor? A ver, levante la mano. Algunos se quedarían. ¿Por qué te quedarías? Si el Señor no viniera, sino que viniera la pelona, la muerte, y Dios dijera: hoy te quiero conmigo, ¿usted se iría con el Señor? O sea, ¿permitiría morir esta noche? ¿O se quedaría aquí en la tierra un poquito más? ¿O usted quiere estar aquí en la tierra un poco más? ¿Por qué le pregunto eso? Porque nosotros nos apegamos a lo terrenal, nos apegamos a este mundo, tenemos planes. Muchos quizás tienen niños todavía. Yo tengo un adolescente. Él dice que antes de que venga el Señor, él se quiere casar y tener hijos, terminar su carrera. Y nosotros le decimos: bueno, si Dios lo permite, de pronto, pero tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque lo que hay allá, lo que Dios tiene guardado para nosotros, es más grande, trasciende lo terrenal. Por eso, ser bienaventurados en la muerte, ser felices al morir, es algo que requiere entendimiento de lo eterno.
que requiere tener una esperanza en el Señor, que requiere saber que morimos, pero vamos a resucitar cuando Él venga por nosotros. Eso es tener esperanza. Pero a veces tenemos apegos. Entonces muchos dirán, pero si yo me voy, ¿qué va a pasar con mí? Apenas la hermana mueve la cabecita. ¿Qué va a pasar con mi niña? Si yo me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? Mire, yo he visto situaciones de personas en enfermedades, mujeres especialmente, que están tan apegados a sus hijos que ellas no quieren morirse. Porque ¿qué va a pasar con mis hijos? Hermano, yo le digo algo y le repito lo que le dije el domingo. Si hay algo en lo que usted y yo tenemos que proyectarnos y trabajar este año, es prepararnos nosotros y preparar nuestra familia para la venida del Señor, para el rapto. Porque es inminente. Porque es algo que con toda seguridad va a suceder. Entonces, si morimos, no morimos como aquellos que no tienen esperanza. Morimos en Cristo con esperanza. Ahora, vaya a Apocalipsis 14, versículo 12. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ojo, aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. ¿Dónde están los santos esta noche? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos son los que se hacen acreedores a la bienaventuranza. Son hombres y mujeres que en un contexto difícil, como van a vivir aquellos creyentes en medio de la gran tribulación, ellos van a permanecer firmes en el Señor. Y escúcheme bien, van a tener tal firmeza que aún van a menospreciar su propia vida hasta la muerte. Y yo quiero que pensemos en esto, que usted se meta en la película esta noche. Imagínate que llegaran aquí algunas personas y nos pusieran un arma en la cabeza y nos dijeran: o niegas a Cristo o te mueres. ¿O qué tal que le pasara a tu hija y te dijeran: o niegas a Cristo o ella muere? Ella dijo: lo siento, hija. El asunto es que eso es el contexto de lo que se va a vivir. Imagínate un tiempo donde haya un gobierno anticristiano, antidios. No van a haber lugares como este. La gente, para reunirse a hablar de Dios, tendrá que estar en lugares clandestinos, como sucede hoy en Asia, en algunos lugares, la llamada iglesia clandestina, que se reúnen en lugares ocultos. Imagínate que no puedas ir a la plaza de mercado a comprar la yuca, a comprar el pollo, a comprar el ñame, nada de mote de queso, hermano. No va a haber. No hay con qué hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienes la marca. Porque eres seguidor de Cristo. Yo creo que nos va a tocar comer grillos, lo que resulte en el monte, hermanos. Nos va a tocar así como los chinos, a comer todo lo que se mueva. Y nos da risa, pero es el contexto donde la iglesia, o donde estos creyentes mejor, van a estar. ¿Cómo será de difícil la vida así? Entonces dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Mire, yo le muestro un poquito más el panorama. Estoy mostrándole el contexto. Mire ahí en Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, vendrá juicio sobre esa persona que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Está hablando de un juicio eterno. Por eso, hermanos, tomémonos en serio el tiempo que usted y yo estamos viviendo. Tomémonos en serio lo que hablamos del rapto o el arrebatamiento, de que el Señor va a venir por nosotros como iglesia y nos va a levantar. ¿O alguien quiere quedarse en la tribulación o en la gran tribulación? ¿Ah? Se requiere consagración. Por eso dice acá, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Por eso nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, estamos llamados a perseverar en la palabra y en la fe, así los días sean difíciles. Mira, mi hermano, si a usted le parece que vivir en este tiempo es difícil y que usted y yo somos probados, lo que viene y lo que va a vivir estas personas es peor. Por eso tenemos que tomar muy en serio nuestra fe como cristianos. Por eso tenemos que tomar muy en serio realmente qué es seguir al Señor. Aquí, en esta bienaventuranza, la mayoría de los teólogos y estudiosos están ubicando el inicio de la gran tribulación. Es pasar de la tribulación como tal, donde sí va a haber persecución, donde sí va a haber aflicción, donde sí va a haber pruebas, donde sí va a haber cosas difíciles, pero en comparación a lo que vendrá en la gran tribulación, parece un paseo. Y en medio de eso aparece una palabra de esperanza cuando dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado, note la expresión, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ojo, será tan difícil aquel tiempo que lo mejor que a uno le puede pasar como creyente es morirse. Así es la situación. Y ahí es donde está ubicada como tal esta bienaventuranza. Ahora, teniendo en cuenta este panorama, ahora sí analicemos bien la bienaventuranza. Lo primero que podemos mirar en ese versículo 13 es quién lo dice, quién está hablando. Dice: oí una voz del cielo, desde el cielo, que me decía. Esta voz del cielo en el libro de Apocalipsis aparece 5 veces. Para usted que toma nota, aparece en el capítulo 10, versículo 4, en el 10:8, en el 11:12, en el 18:4 y en el 21:3. No era la primera vez en la Biblia que se oía una voz del cielo. En Mateo capítulo 3, versículo 17, se nos relata que cuando Jesús fue bautizado y subió del agua, se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Mateo capítulo 17, versículo 5, en lo que llamamos la transfiguración, también aparece la voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces podemos decir que esa voz que viene del cielo es la voz de Dios. Y Dios le está hablando a Juan y él está
escuchando esa voz, y esa voz le dijo: escribe, escribe este mensaje para que quede para aquellos que van a ser atribulados, para aquellos que a través de los tiempos van a vivir pruebas, van a vivir momentos difíciles, van a ser perseguidos a causa de la fe. Pero escribe en especial para aquellos que vivirán ese periodo de gran tribulación, donde el panorama es el panorama más oscuro, más triste, más doloroso y de mayor aflicción que ha habido en todos los tiempos en la tierra. Yo le invito a usted a mirar la historia bíblica y la historia de la humanidad. Yo creo que cuando miramos Génesis 6, cuando vino el diluvio, el panorama era de mucha aflicción, de violencia, de pecado. Que cuando Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, el panorama era muy oscuro. Que cuando Dios trajo juicio sobre Nínive, cuando Dios trajo juicio sobre la misma nación de Israel, llevándola al cautiverio, el panorama de pecado, de impiedad, de injusticia en el mundo era terrible. Y podríamos relatar hechos o situaciones como las guerras mundiales, lo que hoy estamos viviendo, que nos genera aflicción, que nos genera tristeza, que nos genera dolor. Pero lo que estaba sucediendo en ese momento, imagínate la persecución del anticristo, la escasez de alimentos para los cristianos, la constante aflicción por causa de la fe, el dolor de ver a muchos morir por causa de la fe, por causa de Cristo. El panorama era muy oscuro. Pero en medio de todo eso, Dios tiene algo que decir. Así como hoy, en medio de todo lo que esta humanidad estamos viviendo, Dios tiene algo que decirle a la humanidad. Dios tiene algo que decirnos a nosotros como iglesia. Y tiene que decirnos que tú y yo somos bienaventurados. Somos bienaventurados por conocer a Cristo. Somos bienaventurados por tener una fe genuina, por tener una esperanza en el Señor. Somos bienaventurados en un mundo de oscuridad. Entonces, luego dice: sí, dice el Espíritu, o sea, Dios y el Espíritu y Juan, que es el que está escribiendo, dan testimonio de que esta palabra es fiel y verdadera. ¿Usted lo cree? Ahora, ¿a quién se lo dice? ¿Quiénes son los bienaventurados? Sería el segundo elemento. Los bienaventurados, dice el texto: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Usted alguna vez ha visto un muerto feliz? Sí, yo he visto personas que mueren y quedan sonrientes. Otros quedan con un rostro terrible. Pero estos murieron felices. Y yo quiero llevarlo a uno de los casos en la Escritura, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 7, que es la muerte de Esteban, ¿recuerda? Y uno encuentra en este hombre que está siendo apedreado, que en medio de la muerte, en su corazón no hay palabras para maldecir. No hay palabras para decirle a sus agresores: Dios va a vengar mi muerte. Él no abre su boca, sino que ora aún por ellos, pidiéndole al Señor que ellos no saben lo que están haciendo. ¿Sabe por qué esta gente perseveraba en la fe? Porque ellos tenían una visión de lo eterno.
Porque ellos no estaban aferrados a tantas cosas que usted y yo estamos aferrados en esta tierra. Mire, hermano, con respeto se lo digo. Si usted perdió personas en la pandemia, donde vimos morir mucha gente, cristianos, hermanos de la iglesia, con todo cariño lo digo, les fue muy bien, porque se fueron con el Señor. Porque no tienen que vivir lo que usted y yo estamos viendo. Porque no tienen que ver la degradación cada día más y más y más. Mira, la maldad ha llegado a tal nivel que ni las mismas autoridades pueden detenerla. Y si no, mire lo que está sucediendo ahorita en Ecuador. Y mire lo que está sucediendo en nuestra nación, para no ir lejos. Yo le pregunto, ¿en un mundo como el que vivimos hay lugar para la justicia? ¿Hay lugar para la verdad? ¿Hay lugar para el amor? ¿Hay lugar para la santidad? ¿Para la consagración? No. Porque el común denominador es la mentira. El común denominador es la injusticia. El común denominador es el odio, la amargura, el resentimiento. Y esto es como un virus que se esparce incluso con tanta fuerza a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Entonces, hermano, hay esperanza para nosotros. Usted y yo tenemos que entender que no vamos a vivir por la gracia de Dios ese momento, pero que sí hay un mensaje para nosotros, la iglesia. Usted y yo somos bienaventurados. Y somos bienaventurados según el texto si estamos en el Señor. El texto dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Como lo dije, de aquí en adelante hace alusión a la gran tribulación en el tiempo del reinado del anticristo, un tiempo tremendamente duro para la humanidad. ¿Cómo poder llamar a alguien bienaventurado en un mundo así? Algunos dirán, ¿cómo ser felices en un mundo como este? ¿Sabe cómo? Cuando tenemos la visión de lo eterno, cuando nuestra mirada está puesta en el cielo, cuando usted y yo estamos pensando en las cosas que realmente valen, la eternidad, nuestra estadía en el cielo con el Señor. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí esta noche? ¿Está dispuesto a morir por el Señor y en el Señor? Hermanos, el apóstol, tomando el testimonio de Dios o el testimonio del Espíritu, él no dijo bienaventurados los cristianos, ni los católicos, ni los testigos, ni los musulmanes, ni los mormones. Dijo bienaventurados los que mueren en el Señor. Y para morir en el Señor hay que estar en el Señor. Hay que estar en Cristo. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de religiosidades. Esto no se trata de vivir una vida para callar la conciencia. No, esto se trata de tener una fe totalmente genuina. No podemos separar ese versículo de lo que está en el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los bienaventurados. Esos son los que están en el Señor. Por eso,
Y con todo respeto te lo digo, yo no sé cómo ha sido tu vida cristiana hasta hoy, no sé cuántas debilidades y luchas tienes como cualquiera de nosotros, pero sí te digo una cosa: estar vivo cada día es la oportunidad de permanecer en el Señor, de aprender a vivir como Dios quiere y de arreglar cosas que hay que arreglar en nuestra vida. Es guardar los mandamientos del Señor y la fe en el Señor. Entonces, los que serán muy, muy felices, según el texto, son los muertos que mueren en el Señor. Cuando venga el Señor Jesucristo, ¿quiénes serán? Cuando venga el Señor Jesucristo por la iglesia, ¿quiénes serán los primeros que serán levantados? ¿Quiénes? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Note que el texto es claro: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos en esta tierra vivos, que debemos estar de igual manera en Cristo, seremos transformados, seremos levantados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Usted quiere ver al Señor? Así que, hermanos, por favor, no nos engañemos. Si el periodo de estos 7 años que menciona la Biblia, que el que tiene más señales es el segundo periodo, con la aparición del anticristo, de la bestia, el sello, la persecución, ¿quién quita que pudiéramos estar en la tribulación ya? ¿Quién quita? ¿Quién puede asegurar que sí o que no? Cuando vemos guerras ya por doquier, cuando se anuncian más enfermedades para la humanidad, cuando se anuncia, mira, estaba viendo un video con mi esposa, algunos científicos están diciendo, escúcheme, científicos, por los estudios que ellos hacen, que la Tierra puede tener vida hasta el año 2036. Porque hay unos daños irreparables. Entonces, cuando yo escucho todo esto que está pasando y que aún los inconversos, los impíos, que no tienen nada, que no conocen escatología, que no conocen nada de estos acontecimientos, están hablando cosas, yo tengo que estar atento y tratarme de ubicar en el tiempo. Hermanos, seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Seamos entendidos de que la venida del Señor por su iglesia, para levantar su iglesia, es pronto. Seamos entendidos que no hay tiempo para jugar al cristiano, no hay tiempo para sobar el pecado, no hay tiempo, hermano, para estar distraídos. Cuando el Señor venga, Dios nos debe encontrar irreprensibles, Dios nos debe encontrar vigilantes, Dios nos debe encontrar con lámpara, con aceite en nuestras lámparas. Por eso el mensaje de la gracia tiene sentido. Fui salvo por gracia, por medio de la fe, pero Dios espera que yo guarde los mandamientos, que yo guarde la fe, que yo permanezca fiel en el Señor. Yo creo que no habría una cosa más difícil para alguien que el Señor venga y sabía que iba a venir, pero no me preparó. Y ahí no hay tiempo de llorar. Ahí no hay tiempo de arrepentirse, porque será como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Ni un segundo.
somos bienaventurados si permanecemos en el Señor. Somos bienaventurados si estamos en el Señor. Ojo, la razón más grande es que ellos están en el Señor, están en Cristo, y Cristo nos garantiza la vida. ¿Sabes cuál es el único lugar seguro que tú y yo tenemos aquí en la tierra? Se llama Jesucristo. Él es nuestro refugio. Él es nuestra roca fuerte. Y Él está esperando que nosotros y que la humanidad entera pueda rendir su corazón a Él, pueda poner su confianza en Él. Mire lo que estos bienaventurados, menciona el texto, van a recibir. Apocalipsis 7:9. Y esto nos tiene que poner a nosotros en sobreaviso. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Tú te imaginas una multitud que nadie puede contar? Estoy hablando entonces de millones. Una multitud que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ojo, de todas las naciones. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ojo con esto, versículo 3. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ojo a la pregunta: ¿quiénes son? ¿Quién es esa multitud que está ahí vestida de ropas blancas y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. Estos mártires, estos que fueron salvos en medio de la persecución, porque van a suceder 2 cosas y están registradas en el libro de Apocalipsis. Unos se van a arrepentir, pero otros van a endurecer el corazón. No van a dejar de fornicar, no van a dejar de mentir, de engañar, no van a dejar la idolatría, no van a dejar de adorar los demonios. Aunque ven el juicio de Dios, no lo van a dejar, van a endurecer el corazón. Pero otros, como vemos aquí, y es lo interesante de la pregunta: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y cuántos eran? ¿Poquitos o muchos? Muchos. Mire la gracia de Dios, la gracia del Señor. Aquí encontramos un tiempo donde los judíos, los 144,000, se levantarán para evangelizar a los judíos, para evangelizar naciones aún. Pero es el tiempo donde los judíos se van a volver a Dios. Y aquí se habla de una multitud. Y mire esto:
por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, si la bienaventuranza de morir en el Señor está en el tiempo de la gran tribulación, estos que salen de la gran tribulación, ¿por qué son bienaventurados? Sí, porque mueren en el Señor, pero el texto nos deja ver, ellos estarán delante del trono adorando al Señor. Ellos han lavado sus ropas de pecado con la sangre del Cordero. O sea, ellos recibieron la salvación en medio de la gran tribulación. Ellos están delante del trono de Dios y le servirán al Señor. Estarán en plenitud. No tendrán ni sed, ni hambre, ni calor. Serán pastoreados por el mismo Cordero. ¿Y sabe a dónde los pastoreará el pastor de pastores? A fuentes de agua de vida eterna. Y van a recibir consolación. Enjugará Dios toda lágrima. Hermano, usted puede decirme a mí esta noche, pastor, es que estamos viviendo tiempos de tantas tentaciones, tiempos de tanta lucha, es que ser cristiano en este tiempo es tan difícil. Pero yo te digo en esta noche, coloca tu mirada en lo eterno. Piensa en lo que el Señor tiene reservado para ti en el cielo. Piensa en las palabras que Jesús dijo en Juan capítulo 14, cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez a vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. ¿Cuántos queremos estar con Jesús en el cielo? Entonces no dejemos que el pecado, no dejemos que las tentaciones, que las debilidades, mi hermano querido, nos ganen. Antes es un tiempo de buscar más a Dios, de leer más la Biblia, de orar más, de ayunar más, de congregarnos más, de buscar más al Señor, de no dejar que las distracciones de este mundo nos aparten de Él. Y así usted y yo seremos bienaventurados. Mira, no hay nada más triste, y te lo digo porque me ha tocado muchas veces ir a un sepelio de una persona que no era cristiana. ¿Qué dice uno? ¿Qué mensaje da uno? Finalmente uno da un mensaje para la familia de consolación, pero cuando tú vas a un sepelio donde era un hermano de la iglesia que amó, que sirvió al Señor, puedes colocarlo como un ejemplo de fe, puedes colocarlo como un ejemplo de amor, de servicio, puedes hablar de la persona que perseveró hasta el final el Señor, y puedes decir que está con el Señor. Hermanos, mire estos mártires, cómo serán de bienaventurados. ¿Te parece poco estar delante del trono del Señor, adorando al Señor? Después de verle por años la cara al hermano Guido y al pastor Joy aquí, estaremos delante del trono, adorando al Cordero de Dios. ¿Se imagina cómo será el coro de millones de millones? ¿Ah? ¿Usted quiere eso o no? ¿Usted se imagina uno estar en un lugar donde no sienta este calor que sentimos aquí? Donde no nos da hambre ni sed, estamos plenos. ¿Te imaginas ser pastoreado no por un pastor tan imperfecto como este que tienes delante de ti, sino ser pastoreado por Jesucristo, el Cordero de Dios? Hermano, eso es ser bienaventurado. Eso es tener otra visión de la muerte. No le tenga miedo a la muerte.
téngale miedo si no está arrepentido. Pero si estamos en el Señor, estamos listos. Por eso cobra sentido lo que hay en Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, mi vida no vale nada en comparación de lo que hay al otro lado. Y con toda seguridad, es multitud serán hostigados, serán amenazados, se les ordenará negar a Cristo y dirán: no, yo no niego a mi Señor, yo no niego a mi Cristo, yo no niego a mi Señor. Máteme si quiere, pero yo me voy con mi Señor. Ese es el nivel de fe que se desarrolla en tiempos de aflicción, en tiempos de persecución, en tiempos difíciles. Ojo, la respuesta a todas nuestras situaciones de esta vida está en el cielo. Dios tiene algo que decir. Y el texto dice: sí, dice el Espíritu Santo. El inspirador de la palabra, el consolador por excelencia, se paró y dijo: sí, es verdad, son bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor venga esta noche? Aleluya. Si viene esta noche, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo importante es permanecer fieles. Ahora, ya vimos parte de por qué son bienaventurados, pero el texto nos arroja por qué ellos son bienaventurados. Dice: descansarán de sus trabajos. Y sabe que los trabajos que habla el texto no son los trabajos de la vida cotidiana. No son las aflicciones que usted y yo vivimos, a veces el estrés, porque no sabemos con qué vamos a pagar el arriendo, la cuenta de servicios, con qué vamos a mercar. No, eso no son los trabajos que habla el texto. Los trabajos son aquellos que vienen a causa de la persecución por su fe, que generan aflicción. O sea, va a haber un descanso para ellos. Por favor, alguien me busca Juan capítulo 5, versículo 28. Juan 5, 28. Ya lo tiene Eudes. Está ahí entre Génesis y Apocalipsis, hermano. Léalo, por favor. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Siga leyendo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Habrá resurrección. Y lo digo porque hay gente, escuche, yo creo que usted lo ha escuchado, cuando hay alguien que está enfermo y lleva un buen tiempo enfermo, postrado en cama, y cuando muere muchos dicen: ay, gracias a Dios se fue a descansar. Pues se fue a descansar si murió en el Señor. Si murió en el Señor, se fue a descansar. Si no murió en el Señor, lo que el texto nos está diciendo es que, crea o no crea, habrá resurrección, tanto para el creyente como para el que no cree. Y unos para resurrección de vida. ¿Cuántos vamos a resucitar para resurrección de vida? Si no viene el Señor, ¿cierto? Si no viene el Señor antes. Y otros para resurrección de condenación. Qué triste panorama
Cuando dice el texto descansarán de sus trabajos, es que se fueron de esta tierra realmente a un lugar glorioso con el Señor a descansar. Yo le voy a decir lo siguiente: ¿cómo no va a querer uno morirse en un irse con el Señor en un ambiente donde todos los días te persiguen, donde no hay alimento, donde tu vida todo el tiempo está en peligro, donde todos los días ves más injusticia, más maldad, más pecado? ¿Cómo no va a querer uno morirse? ¿Cómo no va a querer irse uno con el Señor? Hermano, cambiemos la visión de lo que realmente es la muerte. Sí es algo doloroso, sí sentimos el luto, pero yo le voy a decir algo: el Señor nos está presentando una visión realista y eterna de la muerte. El que muere en Cristo se va a su gloria, se va a descansar y va a estar delante de Él aquel día, adorándole, exaltándole, bendiciéndole, y le vamos a ver cara a cara. Ahora dirá que ya todos quieren morirse. Y termino con lo que dice el texto. Dice: sus obras con ellos siguen. Las obras aquí son el testimonio. ¿Qué queda para nosotros? Lo que hicimos para el Señor. Eso nos llevaremos. Nos llevaremos el testimonio, aparte del testimonio de la salvación como tal, porque lavamos nuestras vestiduras de pecado en la sangre del Cordero. Nos llevaremos las obras de fe, de amor, como servicio a Dios, no para salvación, sino para que Él sea glorificado. Porque por obras ninguno aquí nos podemos salvar. Servimos a Dios, mi hermano querido, por amor. Servimos al Señor por gratitud. Servimos al Señor para que estas obras que hacemos sean un referente para un mundo que no cree. Servimos al Señor para que Jesucristo se lleve la gloria. Y Dios es tan bueno que, aparte de darnos la salvación, nos va a dar una corona, nos va a dar una recompensa. Así que si usted no está sirviendo al Señor, si usted está inactivo, es el tiempo de activarte. Es el tiempo de levantarnos y servir al Señor. Dice: descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Eso quiere decir que les acompañan las obras que hicieron para el Señor. Hermano, esta noche vuelve el Señor y nos dice que viene pronto. Y que usted y yo, aunque no viviremos ese periodo, porque lo que usted y yo estamos esperando es el rapto, la venida de Cristo por la iglesia, o sea, ser sacados de este mundo y llevados con Él. Ese mensaje es pertinente para nosotros, en que nos advierte que debemos estar preparados para su venida. En que si morimos, si resistimos por ser fieles, aún hasta la muerte, si nos matan por ser cristianos, somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque estaremos con Él por siempre. Porque habrá un día en que Él vendrá y nos levantará de entre los muertos y nos llevará con Él. Hoy usted y yo somos bienaventurados porque somos expuestos a la verdad de Dios. Somos bienaventurados porque usted y yo estamos en Cristo. ¿Cuántos aquí estamos en Cristo? Eso nos hace bienaventurados. Pero también nos deja una responsabilidad. Recuerde que la profecía está abierta, no está sellada.
la responsabilidad de leerla, leerla cada vez más para entender y para comunicar. Colócate de pie, mi hermano querido, y dale gracias a Dios. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y yo podría decir esta noche, bienaventurados aquellos que estamos en el Señor. Porque vendrá su Señor, el novio, por su iglesia. Y nos levantará de un mundo de aflicción, un mundo corroído, un mundo donde no hay lugar para la justicia, para la verdad, para la rectitud. Bienaventurados tú y yo, porque Dios lo dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Solo dile a Dios gracias esta noche. Bendice al Señor y dile al Señor Jesús, gracias. Yo soy bienaventurado. Así haya momentos de aflicción, tú y yo tenemos razones suficientes para estar gozosos. Tú y yo estamos bendecidos. Tú y yo somos privilegiados. Hay millones de personas que hoy no tienen esperanza, que creen otra cosa. Aún en el entorno nuestro, aún en nuestras familias, muchos no creen. O creen a su manera, como dicen muchos. Pero tú y yo, escúchame, somos bienaventurados. Dios, gracias. Dígale al Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Y si esta noche tú por alguna razón no puedes ponerte de acuerdo con el Espíritu y decirle al Señor, ven, porque hay cosas que arreglar, entonces es el momento de arreglar lo que haya que arreglar. Es el momento de corregir. Es el momento de hablar con el Señor y decirle, Dios, dígale, yo me quiero ir contigo, Señor. Yo me quiero ir contigo, Jesús. Yo quiero que me recibas allí en lo alto, en las nubes, Señor, y estar por siempre contigo. Dígale, yo quiero estar en las bodas del Cordero, Señor. Oh bendito Padre Celestial, en esta noche te adoramos, Señor, te exaltamos, te damos gracias, Señor. Qué bueno, qué hermoso, qué maravilloso eres tú, bendito Rey de los cielos. Qué bienaventurados somos nosotros, Señor, al poder abrir el libro de esta profecía, Señor, y no verlo como un libro de terror, sino como un libro lleno de esperanza, como una bendición, Dios. Señor, te adoramos esta noche.